Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Nos vamos a ir juntos a Egipto, pero no al Egipto actual, sino al Egipto de hace miles de años. Egipto era una colonia, según se cree, del continente atlantídeo, de esa civilización que se hundió en el mar, entre otras cosas, y según los testimonios de Edward Cayce y otros autores, porque emplearon mal las energías, los cristales, unos cristales que tenían un poder superior a la bomba atómica. El caso es que por una causa o por otra, o incluso geológicamente hablando, el continente se hundió. Antes de que se hundiese, los que ya lo conocían, los que sabían lo que iba a pasar, los iniciados, se marcharon a distintos lugares como América del Sur y a Egipto. Y en Egipto reprodujeron en la medida que pudieron parte de las estructuras que tenían en la Atlántida, como eran las pirámides. Por tanto, digamos que Egipto fue la que albergó a los más sabios de aquel continente atlantídeo. Esos seres que vinieron fueron mitificados, como es el caso de Hermes. Pero fijaros, Hermes habla claramente de cómo Egipto fue diseñado directamente como si fuese el cielo. Es decir, que las pirámides corresponden al cinturón de Orión, que además distintas edificaciones que existían antes se correspondían con la cúpula celeste. ¿Por qué? Eso se llama resonancia. En radiónica, que es una forma de utilizar ondas de forma, imaginaros que yo cojo una onda de forma y la dibujo, un talismán, lo dibujo y si invoco sobre él o mentalizo sobre él o utilizo energía sobre él, se abren, se disparan, se activan distintas energías o distintas radiaciones. Egipto fue hecho de acuerdo a una escala celeste, porque seguía un patrón divino. Después Hermes se lamenta cómo, según va pasando el tiempo, los pobladores se olvidan, los sacerdotes se olvidan de los primeros estímulos creados o dirigidos por los dioses, la enseñanza de los dioses, los valores, las energías, los rituales, todo se había olvidado y Hermes se lamenta diciendo, qué lástima porque el Egipto que nuestros padres, nuestros dioses nos dejaron, ahora no tiene nada que ver. ¿No sabes, Asclepio, que Egipto es una imagen del cielo? O para hablar más exactamente, en Egipto todas las operaciones de los poderes que gobiernan y trabajan en el cielo han sido transferidas a la tierra. ¿No más bien debería decirse que todo el cosmos habita en esta nuestra tierra como en un santuario? Y sin embargo, dado que es apropiado que los hombres sabios tengan conocimiento de todos los eventos antes que sucedan, no debes ignorar esto. Llegará un momento en que se verá que en vano los egipcios han honrado a la deidad con piedad sincera y servicio asiduo, y se encontrará que toda nuestra adoración santa será inútil e ineficaz. Bueno, pues lo que vamos a ir es a un templo que para algunos quizá les recuerde algo. Veamos qué es esto de recordar. Eso se llama reflejos condicionados. Imaginaros que yo estoy haciendo hipnosis y a una persona, después de someterle a un determinado estado sonambúlico, a un estado de hipnosis profunda, le doy una orden más o menos diciendo, cada vez que oigas la palabra sol, es un ejemplo, tú volverás a este mismo estado. Entonces imaginaros que esa persona lo sacamos de la hipnosis regresiva o de la hipnosis médica o clínica y una vez que estamos hablando, imaginaros, estamos en una conversación con más gente y a mí se me ocurre decir, y el sol brillaba mucho y esa persona, ¡bum!, entra en trance instantáneo. Eso se llama un reflejo condicionado. Bueno, en el espíritu
se activa en recuerdos ancestrales cuando se nos presenta delante números, formas, sonidos o imágenes. Imaginaros que yo he amado mucho un paisaje y en ese paisaje descubrí conocimiento, amé, tuve familia, fui feliz. Ese paisaje está repleto de imágenes. Esas imágenes se las lleva el espíritu cuando morimos y digamos que tienen un código. Esa vida que yo tuve en aquel precioso paraje donde amé, aprendí, fui feliz, me realicé. Tiene un código, tiene una etiqueta. Me reencarno varias veces y en esta vida de repente ese código aparece en forma de música, de sonido, de imagen y mi espíritu retrocede. Inconscientemente vuelvo al mismo sitio y soy capaz de amar, de sentir, de emocionarme. No se pierde nada. Y todo está encriptado en estímulos sensitivos, sonoros o imaginativos. Cuando veáis la historia que voy a contar, la del templo de luz, templo de la luz, que estaba un poquito más alto que las pirámides donde están ahora las tumbas de Egipto, las tumbas de los faraones, en ese altozano, enfrente de las pirámides, estaba el templo de luz, donde iba la gente a recibir conocimiento y a sanarse. ¿Por qué? Porque allí había unas sacerdotisas. La historia que voy a contar es de una sacerdotisa que fue clave en aquel tiempo y a la que se debe, o por su recuerdo se hizo, la esfinge. Vamos a hablar de los gatos. Fijaros, hace tiempo hicimos un vídeo donde una persona mandaba al Consejo de Visiones la historia de cómo la esfinge representa a un gato. Y ese gato encima tenía la imagen de un sacerdote o una sacerdotisa, porque esos seres habían traído a los gatos del cielo, del espacio, de otra galaxia, y los gatos tenían el don de profecía y el don de sabiduría. De tal manera que en un periodo determinado de ese antiguo imperio egipcio, había unos sacerdotes que mediante los gatos, conectándose con ellos, adivinaban el futuro, traían conocimiento. Se llamaba la sociedad de los gatos, o los hombres de los gatos, o las mujeres de los gatos. Y vivían en ese templo. Y ese templo tenía gatos sagrados, vivos, y además imágenes de gatos en color de oro, en forma de oro. La sociedad de los gatos. La esfinge es un gato y encima originalmente la imagen de una mujer. La mujer que fue apedreada. Esta es la historia, la voy a contar enseguida, os dejo con la miel en los labios. Una ser angelical que ayudó a la humanidad y que sin embargo fue apedreada. ¿Qué pasó después? En la historia os lo cuento. Pero fijaros, hay claves, hay que estar atentos. Cuando una persona está equilibrada, está en actitud positiva, en armonía con el cosmos, con el universo, con el espíritu, con la naturaleza, de repente, al observar algo que ocurre en su alrededor, se despierta claves de conocimiento, como antes he dicho. Por ejemplo, los círculos de Inglaterra. Los círculos que aparecen en los trigos de Inglaterra y en otros sitios del mundo, pero sobre todo ahí, son claves de conocimiento que actúan sobre el inconsciente humano. Observando alguno de ellos se despierta en vosotros determinadas claves de conocimiento que o en otras vidas o en antiguos periodos, no solo en este planeta, sino en otros, os traen recuerdos de vuestro espíritu. Además, los círculos de Inglaterra, queridos amigos, son mandalas, talismanes, claves que mueven la energía planetaria. Son ondas de forma. Eso para el que ha utilizado la radiónica, esta gente que utilizaba el péndulo y que lo usaba para curar, sabe que una onda de forma tiene la capacidad de modificar la energía o la materia.
Se ponen allí porque se modifica las condiciones psíquicas, geológicas y ambientales del planeta. Algún día lo entenderemos, pero es así, son claves de conocimiento, de recuerdo y de movimiento de energías. El templo que vais a ver ahora, que vais a escuchar la historia, os va a mover por dentro. Quizás al escuchar este relato, acudan las lágrimas a tus ojos. Seguramente tú acudiste a este lugar en otras vidas, para encontrar consuelo o para recibir enseñanza. Siento que otros no se atreverían a entrar aquí, porque no es seguro para ellos, debido a la energía. Este es el templo de la luz blanca. Aquí es donde existe, aquí en este plano. Y necesito caminar hacia esa luz. Está ubicado en un altozano cerca de las pirámides. Este es un templo al que vienen los vivos. Y aquí es donde vivo. Aquí es donde trabajo. Para esto nací. Hay ayudantes aquí. Nos sirven a los que trabajan aquí, que trabajamos en la luz. Vienen a nosotros en busca de consejo. Y es muy gracioso, porque creen que somos nosotros los que sabemos, pero eso simplemente llega a través de la luz. Y no se atreverían a caminar en la luz. En un momento me siento como si fuera mujer. Llevaba una túnica blanca larga y suelta, pero no tenía pelo. Soy muy delgada, así que no hay mucho en mi cuerpo. Llevaba joyas elaboradas descritas como algo hecho de oro y piedras que se sujetaban en la parte inferior de mi brazo y se enroscaban alrededor de su muñeca, extendiéndose hasta los dedos. Nos visten muy bien. Es más, para ellos que para mí. A las personas que vienen para ser sanadas les gustan ese tipo de cosas sofisticadas. Por eso hay una estatua de un gato dorado, y hacen nuestras joyas de oro, porque los que hacen las joyas sienten algo en el oro. Es como un amor en esa alquimia dorada. Eso es todo. Está en la alquimia. Nos hacen estas joyas. La forma en que se ilumina. Esa es la energía pura que llega. Y pasa a través del oro, de modo que cuando toco a los demás para curarlos, evita que se lastimen. Esa luz es como un sintetizador de lo estético a lo físico. Cuando salgo a la luz, me quito las joyas. Y creo que a veces incluso me quito la bata, porque no quiero nada entre esa divina energía y yo. Y luego me pongo la bata, para protegerlos de la energía corporal que recibo. Es un sentimiento tan maravilloso. Se mete en tus átomos. Es tan maravilloso. En el templo, tenemos nuestra propia piedra allí. Es una piedra que tiene energía. Cuando nos acercamos a esa piedra, simplemente cobra vida. La gente pasa al frente, y ahí está el salón donde pueden estar los clientes habituales y la gente se reúne. Y luego está el área donde la energía comienza a cambiar un poco.
Luego van a la otra parte, donde pusieron más obras de arte y joyas en las paredes. Y luego está el área donde guardamos la piedra que está alejada de las demás, por lo que es segura. Y hay cortinas para ayudar a protegerlos. Todos los templos antiguos que el hombre ha construido tienen como recuerdo inconsciente el templo de la luz de Egipto. Es asombroso. Los que podemos trabajar con la piedra sagrada, ponemos un pedacito de ella en las pirámides para esos faraones. La gente puede ir a estas partes de las pirámides. En realidad, esa piedra es tan poderosa que solo puede haber un pedacito allí, pues la pirámide amplifica la energía. Y aquellos que entraron en las pirámides, después, a lo largo de los tiempos y los saqueadores de tumbas, hablan de las maldiciones. No hay una maldición. Es la piedra. La piedra manifiesta cualquier cosa. Ese es el secreto de la piedra. Y si su corazón no es puro, por eso pueden ser destruidos, porque se acercan a esa energía pura. Resulta gracioso, porque uno pensaría que tendría que ser una piedra especial. Por un lado, los cristales funcionan bien y es difícil encontrar un buen cristal puro. Y luego tienes el cristal puro cargado con la energía sagrada. Y eso es lo que hace que el cristal sea especial. No es que el cristal en sí fuera especial, sino por la carga que lleva del centro del cosmos. ¿No es gracioso? La gente está comprando todos estos cristales ahora y cree que son los cristales los que les están ayudando. Es la energía. No es el cristal en sí. Es esa energía divina. Usamos los cristales grandes, porque cuando vamos a nuestro lugar común y nos abrimos a esa energía, ese cristal puro puede contenerla para nosotros. Es algo así como esas baterías energizantes. Podemos cargarnos allí y luego salimos y trabajamos con la gente. La alquimia del oro de las pulseras ayuda a que no se lastimen. Y luego esa energía permanece con ellos un poco más de tiempo. Puedo tocarlos y lo entienden bastante bien, pero esas joyas lo amplifican. También los protege de sí mismos, porque esa energía pura y brillante es demasiado fuerte. Esa energía proviene de otras fuentes de luz. Es la fuente de Dios. Cuando reencarnamos en este reino físico, aquellos de nosotros que podemos transportar la energía, hacemos un acuerdo. Y realmente tenemos esa energía dentro. Hay una alquimia en el cuerpo. Y eso le da a ese cuerpo momentos bastante difíciles cuando encarna. Por eso mis riñones seguían cerrándose en mi vida actual, porque es el filtrado del karma de esa alma, de ese espíritu. Porque pase lo que pase, tenemos que tener esas malas experiencias, porque queremos saberlo todo. Pero esas energías existen. Entonces, cuando entran en este cuerpo en un estado muy poderoso, hay mucha limpieza. Tanta limpieza, que esos riñones no pudieron soportarla. Por eso en esta vida me enfermó tanto y tuve que estar en el hospital. Fue esa energía la que traje inconsciente a esta vida. Esa energía blanca del templo de la curación,
Eso es lo que es un templo de la curación. Podíamos poner la energía en el cristal para que fuera más rápido para nosotros entrar y revitalizarnos. Mi primera preocupación es ayudar a sanar el cuerpo en la presente encarnación. Así que estaba tratando de separar las dos personalidades para que el remanente dejara de dañar mi cuerpo actual. Pero en la actual vida, estamos aquí para traer esa energía. En realidad, es el espíritu el que lleva esa energía. Y ese espíritu va con ese cuerpo. Entonces es el espíritu el que posee eso. Es mi aportación al cambio que va a tener este planeta en este tiempo. Y entonces es el grado en que el espíritu estará en ese cuerpo físico. No pensé que fuera tan técnico, pero realmente lo es. En Egipto, en aquel tiempo en ese cuerpo, la alquimia de lo físico era una cosa. Pero los azúcares, los contaminantes del cuerpo en este tiempo físico, del ambiente, del aire, incluso el sol es diferente. En Egipto casi se podía salir y ser curado por el sol. Y ahora en esta vida hay tanta basura en el aire, que el cuerpo actual, cuando salía a jugar y trataba de curarse, no podía. Cuando este cuerpo fue operado fue difícil soportar el dolor. Decía constantemente, no, me voy de este cuerpo. Me voy de aquí. Pero el espíritu posee aún esa información del tiempo antiguo de Egipto y dada mi cuerpo actual. Fue el amor de mi madre en esa vida, la que me atrajo aquí, a este tiempo. Pude escucharla llamándome para encarnar desde el otro lado. Y esperé un rato, porque sabía que esta vida no iba a ser muy divertida. Pero mira, eso es lo que es el espíritu, es una energía. Todos somos una chispa de Dios. Realmente no era que estuvieran separadas mis dos reencarnaciones. En el océano de amor y misericordia, está toda esa luz blanca brillante. Y luego nos separamos en esa pequeña chispa. Y luego nos encarnamos. Y cuando mi alma entró en esa encarnación en Egipto, mucha de esa luz blanca vino a esta vida. Y esa luz es incompatible con las condiciones de vida de este tiempo. Se nace con eso. Lo aprendiste. Pero no se puede enseñar en este plano. Lo llevas contigo desde tus otras escuelas en tus antiguos vehículos físicos. En esta vida, cuando era niña, entonces era más duro para los padres, porque los niños simplemente traían consigo residuos de esa energía. Las pirámides están ahora apagadas. Tenían el templo en una altura, un lugar más alto. Y luego puedes mirar hacia afuera y ver dónde están las pirámides. El templo quedó hecho polvo, porque era su tiempo. No era su momento de ser conocido, como lo es para las pirámides. Y hay algo sobre la esfinge. La parte del gato y luego la parte de la cara. Es gracioso. Es casi como si alguien lo supiera. Es como mi apego a la estatua del gato. El templo tuvo que ser disuelto. Por eso construyeron la esfinge. Y lo único que se permitió que sirviera de recordatorio de ese templo que fue destruido, fue esta esfinge.
representaba a la gente de los gatos. Nos llamaban la gente de los gatos, porque teníamos nuestros gatos dorados y teníamos nuestros gatos del templo. Fue para aquellas personas que necesitaban nuestra ayuda. Los gatos son muy especiales. Por eso tienen esa actitud. Podíamos recogerlos y comunicarnos con ellos mentalmente. Si alguna vez intentas hablar físicamente con un gato, te mirarán como si estuvieras loco. A menos que seas uno de nosotros y entonces lo entiendan. Pero sosteníamos al gato y le hablábamos. Y luego lo enviábamos para ayudar a alguien. Una vez que terminaban, regresaban y nos contaban lo que había sucedido. Pero por eso construyeron esa esfinge con cuerpo de gato o de león. Por supuesto, ese es el gato más grande de todos. Teníamos leones en el templo. Eran nuestros mejores gatos. Estuve allí desde el principio, cuando el templo era nuevo. Cuando estaba funcionando con energía. Cuando los estaba ayudando. Si volviera allí en el ahora, solo podría encontrarlo en ese montón de polvo que es ahora. Las personas no destruyeron el templo en forma directa. Fue la propia energía que contenía de la fuente divina, que estaba enojada. Y dijo, bien, si no quieres mi ayuda, entonces dejaré de existir allí para ti. Y simplemente desapareció. No era necesario que estuviera en el plano terrestre. Simplemente ya no era operativo. La gente creía más en el oro que llevábamos que en la energía que le poníamos. Entonces empezaron a hacer esas estatuas. Intentamos enseñarles que no era el oro, que era la energía, pero no podían entender eso. En esa vida decidí quitarme el oro una vez y curar a alguien, porque podía ver la energía sin mi brazalete dorado. Y los toqué y murieron. Era demasiada energía. Incluso me maldijeron. Pensaron que yo los maté. Y me sacaron a rastras y luego me apedrearon hasta matarme. Después de que no usé el oro, fue cuando esos locos tontos tuvieron la idea de que era el oro lo que curaba. No lo sabían, por supuesto. No podían entenderlo a menos que tuvieran un niño en sus vidas como nosotros. Y aunque los padres intentaron explicarlo, ya era demasiado tarde.
En un principio había pensado que la energía podría simplemente irse, pero el edificio quedaría. Pero fue como disolver en partículas a Dios, en cierto sentido. Y cada pequeño pedazo de ese templo tenía esa energía, especialmente en esa área. Y por eso hubo que disolverlo, porque si la gente hubiera entrado allí más tarde, los habrían matado. Y entonces sacaron todo el oro, por la energía que tenía el oro, pues el oro todavía curaba a la gente. Pero el templo mismo y el trozo de cuarzo, la piedra sagrada, se convirtieron en polvo cuando se disolvió. Cuando miren los granos de arena que hay ahora en esa área, verán pequeños trozos cristalinos. Y esos son los pedacitos de la piedra sagrada. Pero la piedra tuvo que romperse en esos pequeños fragmentos para que no matara a nadie. Todavía hoy en día se puede sentir la energía del viejo templo. Su aura allí permanece. Después de que el templo desapareció, aunque la gente no entendía lo que hacíamos, estaban agradecidos por el oro. Y el misterio de la gente de los gatos se convirtió en una leyenda. Los sacerdotes no pudieron continuar con lo que hicimos porque no conocían nuestros secretos. Crear una leyenda fue lo mejor que pudieron hacer. Las pirámides eran como los satélites de ese templo. Como dije, tomamos un pedacito de la piedra sagrada de nuestro templo y lo pusimos en la pirámide, porque era para honrar a los grandes faraones. Y fueron geniales. Ellos fueron los elegidos para trabajar con el pueblo. Los faraones nacieron con sus secretos, así como nosotros nacimos con nuestros secretos para sanar y ayudar a las personas. Y nosotros los del templo éramos de energía ajena, y los de las pirámides eran de otra energía. Y la energía de la pirámide tenía más de lo negativo. Por eso todavía existe, porque pudo asimilarse mucho más fácilmente en este entorno. Y era una manera de intentar llevar y explicar algo del gran templo. Nosotros fuimos los que sobrevivimos a la Atlántida y su destrucción. Ese fue el primer lugar donde entró esa energía. Y ahí es donde aprendimos por primera vez que la energía tenía que ser protegida. Tenía que ser en ese templo especial, porque ese fue el primer lugar donde se utilizó la energía divina. Y tan pronto como esos locos comenzaron a tener sus ideas locas, no puedes tener ninguna negatividad en torno a eso divino. No es que lo divino vaya a señalarlo y decir, oh, eso es malo. Eso no es todo. Lo divino no hace eso. Lo divino está más allá del bien y del mal. Pero lo que sucede es que, si tienes eso negativo y lo traes a lo divino nuevamente, se potencia. En el tiempo antiguo hubo personas reales a las que se les dijo que la Atlántida estaba llegando a su fin. Para nosotros fue muy difícil afrontar eso, porque creíamos que podíamos enseñar. Y no es que no pudiéramos enseñar. La alquimia de los cuerpos estaba cambiando. Y eso era parte de lo que estaba llevando a la destrucción de la Atlántida. Por eso fue necesario volver a destruirla totalmente en Egipto, en el Templo de la Luz, porque esa energía no podía liberarse. Esa energía era demasiado poderosa y podía matar si no estaba utilizada por seres especiales como nosotros. Nosotros los que oficiábamos en el templo éramos de la Atlántida y me enojé mucho cuando dijeron que tenía que terminar.
pero la energía estaba siendo mal utilizada en la Atlántida. La Esfinge fue creada más tarde que las pirámides en memoria del pueblo gato, tenía entonces rostro de mujer. Lo rehicieron más tarde poniéndola de un hombre. La cara original era hermosa. Era una mujer. Era una mujer hermosa, era la misma cara de la sacerdotisa que apedrearon. Me apedrearon porque me tenían miedo, porque maté a alguien. Nunca antes había matado a alguien. Todo lo que quería hacer era mostrarles que su maldito oro no era lo que curaba. En el templo, cuando curábamos llevábamos una especie de audífono con una estructura sobre los hombros que pesaba mucho. Por eso en la actual reencarnación me molestan los hombros. De ese maldito tocado. Era muy pesado. El tocado tenía como un arco en el hombro, y luego subía y luego cruzaba. Intentaron hacerlo como un sol alrededor de la cabeza. Intentaban representar ese brillo de energía que intentábamos irradiar. Se ajusta a la cabeza. Y hasta los hombros, y hacia abajo, hasta las patas. Y entonces pusieron esa parte en el cuerpo del gato. Originalmente era nuestra pieza de hombro para ese tocado, porque era como un manto que nos poníamos. Y había joyas en la parte superior. Tal vez eran como diamantes, tal vez eran como cristales, pero esa parte era clara y estaba engastada en oro. Y pesaba terriblemente, eso es lo que era la maldita cosa. Y el recuerdo de ello causó dolor en el hombro en esta vida presente. El dolor también fue causado porque pensé todo este tiempo que yo causé la destrucción del templo. Las patas salían de la parte de los hombros del tocado. Era como si acostaras al gato y luego le pusieras el manto encima. De modo que las patas salieran al final. Pero esto era parte del manto de aquel tocado. Y por eso la cabeza de la esfinge habría sido mucho más grande, por el tocado. Y es por eso que se vino abajo, porque esa pieza de la repisa no pudo soportar la intemperie. Los faraones lo hicieron más pequeño porque querían ponerse en nuestro lugar a medida que pasaba el tiempo. El cuerpo era el de un gato. Y así, proporcionalmente, intentaron ponerle la cabeza de un humano a un gato. Debajo de la parte del cuerpo de la esfinge, ellos guardaron algunos de nuestros secretos en esa parte del cuerpo, antes de que el templo fuera destruido. Porque registramos parte de nuestro aprendizaje. Los aprendizajes se mantuvieron. Ahí están los registros. Pero les llevará un tiempo intentar descifrarlos, porque era nuestro lenguaje secreto. Esas cosas fueron enterradas. Pero cuando la gente entre allí, encontrará un lenguaje completamente diferente que no había encontrado antes. Fue muy agradable poder estar en el templo, teníamos nuestros propios idiomas.
Teníamos nuestras propias habilidades. Teníamos nuestras propias maneras de hacer todo. Pero tenía que ser diferente, porque nuestra energía era muy diferente. Todo aquel desgraciado incidente fue gran paso hacia abajo. Hubo miles de personas involucradas cuando fue apedreada y fue una gran tragedia. Porque muchas de las habilidades y el uso de energía se perdieron en ese momento. Y es por eso que me gané el privilegio de traer eso de vuelta a esta vida. También debe haber sido muy aterrador para la gente cuando el templo fue totalmente destruido y disuelto en un montón de polvo y partículas. Es fácil ver cómo acontecimientos antinaturales pueden crear leyendas, monumentos e ídolos para simbolizar lo ocurrido. En años posteriores, la gente no tendría la historia completa de los acontecimientos, debido a sus componentes antinaturales, y quienes estaban en el poder podrían aportar otras explicaciones. Especialmente si quieren desacreditar los hechos originales. Este ha sido el papel de muchos gobernantes y sacerdotes a lo largo de la historia, y la razón por la que gran parte de nuestra historia de la Tierra, especialmente los tiempos antiguos, se ha perdido. Parte de mi trabajo ha sido traer esta historia a nuestro tiempo. Bien amigos, esta es la historia que cuenta Dolores Cannon en uno de sus libros, El universo convulso, el número 2. Una historia apasionante. ¿Os ha movido algo? ¿Os ha traído algún recuerdo? ¿Habéis estado en ese templo? ¿Y qué habíais aprendido? ¿Qué hemos aprendido en ese templo? ¿Qué historia más apasionante? ¿Qué trascendente? ¿Qué recuerdos maravillosos de un tiempo donde los seres humanos se conectaban con los dioses? Ahora no. Ahora todo nuestro consciente e inconsciente está bombardeado por artículos comerciales, por ventas, por guerras, por espectáculos extraños, absurdos. Si por alguna razón os quedáis delante de la televisión, os descuidáis y os quedáis viendo la televisión, el bombardeo que hay de desinformación, de consumo, de barbarie, de negatividad, es tan grande que al final una persona responsable y consciente tiene que quitar la televisión y aislarse. ¿Cómo? Metiéndose en el templo de los recuerdos, en el templo de la luz que habéis visto. Existe en el astral, en el recuerdo de cada uno de nosotros, el maravilloso templo de la luz. Bueno, pues esta noche nos vamos todos al templo de la luz y mientras tanto yo me despido y os convoco al próximo vídeo.